Ponemos a grabar y comenzamos. Bueno, buenas tardes entonces a todos. Espero que hayan pasado una muy entretenida fiestas patrias, se hayan divertido sus restos, se hayan aprovechado a descansar esta semana de respiro que tuvimos. Y estamos listos para comenzar nuestra actividad. Habíamos hablado de autómatas finitos y lo habíamos discutido en fondo en términos relativamente informales. La idea ahora es amarrar el modelo, definir el modelo en forma precisa y comenzar a demostrar algunas cosas acerca de él. Así que ese es nuestro tema de hoy. Como lo habíamos anunciado al principio del curso, lo que a nosotros nos interesa es demostrar, definir modelos matemáticos que permitan describir lenguajes, particularmente lenguajes infinitos, y explorar sus limitaciones y capacidades. Y para poder hacer eso, obviamente necesitamos un modelo matemáticamente preciso, de manera que podamos demostrar que ciertas cosas se pueden o no se pueden hacer. Y hacia eso es lo que vamos. Bueno, la definición entonces es que un autómata finito determinista, que nosotros vamos a abreviar DFA, del inglés Deterministic Finite Automaton. M es un quinteto de objetos que son los siguientes. Q es un conjunto finito de estados. Aquí es importante que el conjunto sea finito, o sea, no me vengan con que el cuento de que el conjunto de estados son los números naturales. Sigma es un alfabeto de entrada, es un alfabeto como los que habíamos definido nosotros. Delta es la función de transición del autómata. Delta es una función que toma un estado y un símbolo y da como resultado de la función un nuevo estado. O sea, básicamente le dicen al autómata, si usted está en este estado de acá, esta cosa es muy tonta. Esta cosa no le da por no pescar simplemente. Estoy tratando de prender el puntero de esta cosa, que es medio mañoso. Ya. Toma un estado y un símbolo, o sea, dice básicamente, si estamos en este estado, leyendo este símbolo, vamos a ver este otro estado de acá. Se complementa esto con Q sub 0, que es un estado llamado estado inicial, donde comienza su procesamiento del autómata. Q sub 0 es un estado, o sea, pertenece a Q. Sí, dígame. No entendí que era lo de función de transición. La función de transición es lo que dice el autómata mío, señor autómata. Si usted está en este estado que está indicado por este Q de acá, leyendo este símbolo que está indicado por el alfabeto aquí, usted va a este otro estado de aquí. Vamos a ver un poco más en concreto, digamos, cómo funciona esto más adelante. ¿Sí? Pero un cachito y ahí me pregunta de nuevo. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos F, que es el conjunto de estados finales. F obviamente es un subconjunto del conjunto de estados. Comentarios, nosotros vimos un autómata finito, en realidad en una de esas vale la pena mostrar eso.
O sea, por ejemplo, lo que dice la función de transición, lo que dice delta es delta de 0 slash es 1. O sea, estando en el estado 0, leyendo el símbolo slash, pasamos al estado 1. Lo que dice la función delta es que estando delta de 2a, por ejemplo, es 2 nuevamente. Delta de 2 slash es 2. Delta de 2 asterisco es 3. ¿Se entiende? La función delta en el fondo es una manera matemática de representar este mono que tenemos acá. En concreto. A ver, espérense. Una manera de salir de aquí. Matar eso, para poder matar eso. Ay, son que es enfermante. ¿Sí? En nuestro autómata para comentarios en C tiene un único estado final. Pero obviamente podemos imaginarnos situaciones en las cuales queramos aceptar bajo distintas condiciones. ¿Sí? Si quisiéramos, por ejemplo, reconocer también comentarios del estilo C++, o sea, que parten con slash slash, la manera relativamente natural de hacer eso es reconocer slash asterisco, este es un comentario estilo C, slash slash, este es un comentario de estilo C++, y según eso nos vamos por ramas separadas y cada una de las ramas termina con su propio estado final, ¿sí? Si nosotros quisiéramos reconocer palabras que no contienen ABC sobre el alfabeto A, B y C, lo que podemos construir es básicamente una cosa que reconozca ABC y cualquier otra cosa la dejamos fuera. Una cosa que reconozca ABC tendría el estado 3 como estado final, o sea, el estado 0, si es que vienen B y C, bueno, estamos esperando que llegue una A. Si llega una A, vamos al estado 1. En el estado 1, lo último que hemos visto es una A, y por lo tanto con A nos damos vuelta acá. Si después de una A viene una B, vamos al estado 2. En el estado 2 lo último que hemos visto ha sido AB. Si después de eso vemos una C, vamos al estado 3 y ahí nos quedamos dando vueltas porque venga lo que venga después, obviamente ya hemos visto ABC. Y eso no lo podemos deshacer el haberlo visto. Para, en el fondo, dar vuelta a eso, lo que nosotros queremos hacer es aceptar siempre que no hayamos visto ABC, lo que significa en el fondo aceptar si estamos en el estado 0, o en el estado 1, o en el estado 2, que en cualquiera de esos tres, si es que no hemos visto una parte, hemos visto una ABC incompleto hasta el momento, no un ABC completo. ¿Se entiende el mono o no? Profe, lo que Dígame. yo no entiendo es de qué manera se podría evitar que haya una palabra que no contenga ABC, porque yo imagino que se podría ir del proceso, o sea, del estado 0 al 1 sería A, del 1 al 2 sería B, y luego del 2 al 3 sería C. Ahí habría una ABC. No Una sé vez que viste una ABC, ya no hay caso. Ya no puedes verlo, digamos, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo es precisamente aceptar siempre que no hayamos terminado de ver ABC. O sea, en el estado 0, lo último que he visto ha sido nada. Estamos al comienzo del cuento. O lo último que vimos fue una B, una C. Si vienen B y C, nos quedamos dando vueltas acá. Si es que estamos en el estado 1,
Lo último que hemos visto ha sido una A. Venimos del estado 0 con A, o estábamos en el estado 1 y vimos A y nos quedamos ahí, o vinimos del estado 2 y llegamos al estado 1 con una A, ¿correcto? De la misma forma, el estado 2 corresponde a decir, hemos visto ya A y B, y si viene una C, estamos listos. A, B, C y ya se murió la cosa. ¿Sí? Y ahora, si es que estamos en el estado 2 y viene otra B, bueno, acabo de ver A, B, B, estamos mal. Tenemos que empezar de nuevo a buscar una ABC, ¿correcto? Si es que después de A, B, veo una A, tengo que volver al estado 1. Lo último que he visto ha sido una A. ¿Sí? Si es que a continuación veo una C, voy al estado 3 y ya se murió la cosa. Acabo de ver una ABC. No sé si la convence. ¿Aló? Profe, Dígame. o sea, al final ese autómata al final sería un caso en el cual no se está cumpliendo lo que estaba buscando, ¿cierto? Lo de reconocer palabras que no contienen a veces. Que no contienen ABC. Ujú. Por eso, o sea, que ese autómata que está mostrando ahí no cumpliría con lo que se está buscando, ¿no? Sí cumple. Entonces, ¿cómo sería el caso de ir directamente al estado 0, pasar al estado 1, que sería una A, luego pasar del estado 1 al 2, que sería una B, y luego del estado 2 al estado 3, que sería una C? Ahí habría una palabra que contendría a veces. Sí, pues, pero esa palabra no la acepta. Fíjate que los estados finales de este autómata son el estado 0, el 1 y el 2. El 3 no es final. ¿Cómo? Lo que hemos discutido nosotros de cómo funcionaban los autómatas, echamos a correr el cuento y en algún momento se detiene porque se le acaban los símbolos a leer, ¿cierto? ¿Sí? Y en el momento que ocurre eso, vamos y miramos en qué estado está, y si el estado es final, declaramos que esa palabra se acepta. Si es que el estado en que termina no es un estado final, decimos que esa palabra se rechaza, ¿sí? La verdad, profe, que algo confundido. O sea, creo que entendí mal lo de los autómatas entonces. Mm. Toma esta cosa de aquí, este autómata que tenemos acá, y aliméntalo, por ejemplo, con la palabra A, A, B, A, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el autómata? Parte, Eh, perdón, no, o sea, en ese caso iría del estado 0 al 1, del el 1 se 1, repetiría, si quería después del, del 1 después al del 2, 1 al 2 y después del 2 al 1, ¿no? o al 1. Y ahí se acaba el cuento porque se acabó la palabra, ¿cierto? Ujú. Y en este momento, como se acabó la palabra, vamos y revisamos en qué estado terminó. Terminó en el estado 1. El estado 1 es un estado final, ¿cierto? Ujú. Y por lo tanto esa palabra la acepta. ¿De acuerdo? Ujú. Ahora, si este mismo autómata tú lo alimentas con, qué sé yo, B, B, A, B, C, A, ¿qué es lo que va a pasar? Con B y con B va a estar en el 0, ¿sí? Con A va al estado 1, con B va al estado 2, con C va al estado 3 y con A del 3 vuelve al estado 3. Y de ahí se le acabó la palabra, ¿cierto? Y por lo Ujú. tanto se detiene. Revisamos ahora en qué estado está el autómata. El autómata está en el estado 3, ¿de acuerdo? Sí. Y el estado 3 es un estado final o no.
No, y por lo tanto esa palabra se se rechaza. rechaza. Que es correcto, Ah, ¿cierto? Debería rechazarse ujú. porque es una palabra que contiene ABC. Ah, ya, ok, entiendo. Ahora sí, 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 gracias, profe. Profe, dígame, entendí el ejemplo que acabo de dar, pero ¿por qué el 3 no es un estado final? porque dijimos que no era final, o sea, Ok, en, ok, ok. en nuestra notación en pelotitas y flechas, dijimos que los estados eran pelotas, como estas cuatro de acá, pelotas con líneas simples, como el estado 3 acá, son estados no finales, pelotas con doble línea, como el 0, el 1 y el 2, son estados finales. Sí, profe. Muchas gracias. Y el estado que está marcado con este ángulo acá es el estado inicial. ¿Sí? Sí, ¿Quién decide qué estados son finales y cuáles no? ¿Quién decide qué se conecta como con qué otra cosa? Bueno, esa es la tarea precisamente de la persona que arma el autómata, ¿sí? Y obviamente nosotros vamos a tratar de armar autómatas que hagan cosas que a nosotros nos interesen, digamos, pero podemos armar cualquier mamarracho si queremos, o sea, no está prohibido, ¿sí? ¿Qué dice el resto? Creo que tenemos una, ¿cómo se llama? Un grupo bastante grande de contertulios, así que supongo que habrán algunas opiniones, alguien que quiera salir huyendo aterrado porque se le está poniendo pesada la pista y no sabe nada de lo que se viene todavía. ¿Cómo estamos? ¿Está claro lo que estamos diciendo para el resto del mundo? ¿Alguien que se pronuncie? O sea, en el chat están diciendo que sí, al menos. Sí, eso es lo que estoy viendo. Ya, pues, supongamos entonces que... Ay, esta cosa que es tonta. Ya, está claro entonces. Bien, continuamos. Yo necesito todavía esta cabeza de pescado. Ya. Ya se tonto pesado. Profe, ¿Sí? tengo una duda con respecto a la tarea 1, que Ya. se supone que en aula se entregaba el 17 de Ya, septiembre. no, perdón, disculpa. Yo publiqué la tarea porque la armé y la publiqué, pero no me fijé realmente mucho en qué fecha le estaba poniendo. Esa tarea todavía no corre. La fecha de entrega que aparece ahí es errada. Pero, ¿cuándo sería así como aproximadamente? Aproximadamente a mediados de la próxima semana o algo así. Tengo que corregir la fecha de entrega de esa tarea. Entonces, gracias por recordármelo. Y disculpe a aquellos a los que haya asustado más de la cuenta. No se preocupe, profe. Gracias. A mí me asustó. Se cumplió el objetivo entonces. No se preocupen si errar es humano, como dicen por ahí. Ya. Nótese que nuestra definición permite, por ejemplo, decir que el conjunto de estados finales es vacío. Con lo cual, si ustedes se fijan, como lo que estábamos discutiendo nosotros, que es lo que hacía el autómata, cuando finalmente llegue a haber consumido toda la palabra, jamás el estado en que esté el autómata va a ser un estado final y obviamente el autómata no acepta ni una cosa. En los modelos en ninguna parte dice que los estados tienen que poder alcanzarse desde el estado inicial, o sea, podemos tener una maraña de cosas que está colgando por ahí en el aire que no hay manera de llegar a ella.
Eso en ninguna parte está prohibido. ¿Correcto? De esa manera, en el fondo, nuestra definición permite hacer muchas cosas que uno diría, bueno, esta cosa no tiene ningún sentido. Bueno, el punto es que si nosotros insistiéramos en que nuestros autómatas no pueden tener esa clase de cosas que consideramos tal vez cabeza de pescado, eso nos complica la definición y nos va a complicar a la hora de querer verificar que alguna cosa es un autómata finito, por ejemplo. Y a cambio de eso, lo único que logramos es un modelo que de alguna manera un poquitito más bonito. No vale la pena. O sea, nosotros en general en las definiciones matemáticas dejamos dentro de las posibilidades cosas que son claramente tonteras, son cabeza de pescado, siempre que eso no afecte lo que nos interesa de la definición realmente y en la medida que nos permita mantener simples las cosas, ¿correcto? Bien, tenemos entonces el modelo formal de qué es lo que es un autómata finito, que de alguna manera indicamos cuál sería su equivalente en términos de los monitos, digamos, ¿sí? El problema es que con eso todavía estamos medio en el aire respecto de qué es lo que está pasando con esta cosa. Y para una manera de poder razonar sobre lo que el autómata hace es utilizar lo que se conoce como la función de transición extendida. Definimos que chat ahí. Anotar sea m un DFA, vamos a definir la función extendida de m, que vamos a llamar delta tongo, que delta tongo es una función que toma un estado y una palabra, o sea, un elemento de signo asterisco, y me entrega un estado mediante lo siguiente. La función delta tongo aplicada al estado y a la palabra vacía epsilon me entrega el mismo estado. O sea, básicamente lo que estamos diciendo, el autómata partiendo del estado Q consumiendo nada, a continuación va a estar en el estado Q, obvio. Además, definimos la función de transición extendida para Q alfa A como básicamente desde el estado Q consume alfa y de donde termine haciendo eso, que es lo que me dice delta tongo, de un paso más delta de A, ¿sí? O sea, básicamente lo que dice delta tongo Q de alfa es el autómata parte en el estado Q, consume la palabra alfa, en qué estado termina. En términos de eso, entonces, resulta bastante natural, simple, definir el lenguaje que el autómata acepta. El lenguaje que el autómata acepta son aquellas palabras que llevan al autómata desde el estado inicial Q sub 0 a alguno de los estados finales. Y eso es precisamente lo que hace nuestra definición del lenguaje aceptado por el autómata. CM, un DFA, delta tongo, su función de transición extendida. Entonces, el lenguaje aceptado por la máquina, por el autómata M, es, se anota esta L en script, es el conjunto de los alfa que pertenecen a
que son palabras formadas sobre el alfabeto del autómata, tales que partiendo de Q0 y consumiendo alfa, que es lo que nos dice la función de transición extendida, vamos a ir a dar a un estado que es final, que es exactamente la definición que nosotros teníamos, ¿sí? Y con eso tenemos entonces una definición formal de lo que es un autómata finito determinista y el lenguaje que ese autómata acepta. En base a estas cosas, esta definición de qué es lo que es un autómata y cuál es el lenguaje que acepta, podemos entonces comenzar a demostrar cosas. ¿Se entiende lo que estamos hablando aquí o nos estamos poniendo demasiado marciano? Por favor. Yo no entendí, profe. Oh, ya. ¿Dónde se perdió? O sea, la diapositiva anterior la entendí, pero esta, la que... O sea, ¿qué es lo que dice la función de transición extendida? La idea es muy simple, ¿eh? La idea de la función de transición extendida es decir, tome el autómata en el estado Q y vea dónde termina el autómata si parte de Q y consume la palabra alfa, ¿sí? Sí, ¿Estamos claros? sí. Ahora, ¿qué es lo que es el lenguaje que el autómata acepta? Por lo que nosotros habíamos estado discutiendo antes. El autómata acepta una palabra si es que parte del estado Q sub 0, consume la palabra y después de hacer eso está en un estado final, ¿cierto? Sí. Bueno, y eso es exactamente lo que dice nuestra definición de acá. El lenguaje que el autómata acepta son aquellas palabras formadas por símbolos de signo, obviamente, tales que la función de transición extendida delta tongo me dice qué es lo que pasa con el autómata consumiendo una palabra, no solamente un símbolo, ¿cierto? Estamos diciendo parte en el estado inicial Q sub 0, ¿sí? Sí. Consume la palabra alfa, termina en algún estado, ¿sí? Y decimos O sea, que esa palabra pertenece al lenguaje si el estado en que termina después de hacer ese proceso es uno de los estados finales. ya. Ya. ¿Vamos? Vale. Sí, sí, ya entendí. O sea, en términos matemáticos precisos, aquí estamos diciendo exactamente lo mismo que nosotros habíamos descrito antes, como decir, oiga, este autómata, esta palabra la acepta. ¿Correcto? Bien. Esa es una manera de verlo. Vamos a discutir una manera alternativa de enfrentar el mismo problema que nos va a servir en algunas situaciones donde las cosas no son tan claras como las que teníamos recién. Vamos a definir lo que se conoce como descripciones instantáneas de un autómata finito. Sea entonces M un DFA y para evitarnos líos vamos a suponer que el conjunto de estados, intersección, el conjunto del alfabeto del autómata es el conjunto vacío. O sea, no se vale tener un autómata cuyos estados se llaman 0, 1, 2, 3, etcétera, y que tengan símbolos del alfabeto que sean 1, 2, 3, qué sé yo. Porque en el fondo lo que vamos a querer hacer es precisamente distinguir las cosas, ¿sí? Está claro, aunque en realidad eso habría que demostrarlo, pero esa demostración es una lata que no aporta mucho, que los nombres de los estados al final del día importan pocaso, o sea, si es que no les gustan los nombres de estados que sean 0, 1, 2, 3, hasta qué sé yo, donde sea, usted podría perfectamente ponerle como nombre a los estados letras A, B, C, o letras griegas, alfa, beta, gamma, o qué sé yo, no sé, pues, letras
hebreas o signos raros, o emojis si quieren, ¿sí? Vamos a decir que una descripción instantánea de M es una palabra sobre el alfabeto sigma unión Q, de la forma alfa Q beta, con alfa y beta palabras sobre sigma asterisco y Q un estado. La idea de la descripción instantánea, y de ahí viene en el fondo el nombre de esta cosa, es que M partió, leyó alfa, actualmente está en el estado Q y le queda por leer beta. Eso es básicamente la situación que a nosotros nos interesa describir con una descripción instantánea. O sea, en el fondo, una descripción instantánea nos dice en este instante, este autómata está en esta situación de acá. Nótese nuevamente que las descripciones instantáneas en ninguna parte estamos diciendo de qué clase de cosa es alfa, qué clase de cosa es beta, ni nada. O sea, en realidad alfa y beta son cualquier palabra sobre sigma, ¿sí? No estamos exigiendo que partiendo del estado Q sub 0, consumiendo alfa, lleguemos al estado Q. Va a ser la situación que realmente nos interesa la mayor parte del tiempo, digamos. Pero para evitarnos complicar la demostración, precisamente vamos a decir simplemente, oiga, esto de aquí describe alguna situación en la que podría estar nuestro autómata. Consumió esto, está en este estado, le queda por consumir esto otro. ¿Sí? La relación de transición ahora del autómata es una relación entre descripciones instantáneas. O sea, básicamente lo que dice la relación de transición es de esta situación de acá, el autómata en un paso pasa a esta otra situación. ¿Sí? La relación de transición, esa se anota con esa T acostada de lado, sub M, para indicar de que estamos hablando de la relación de transición del autómata M. Y esa relación de transición se define de la manera que está indicada acá, que básicamente dice, mire, si es que el autómata ya leyó alfa, actualmente está en el estado Q, y le queda por leer X beta, donde X es un símbolo, entonces en un paso, eso es lo que dice la relación de transición, puede estar en un paso va a estar en la situación en que ya leyó alfa X, acaba de consumir el X, el estado Q se fue al estado P y después todavía le queda por leer beta. Para todo alfa, beta en sigma asterisco, para todo X en sigma, si es que delta de QX es P. O sea, básicamente estamos diciendo el estado, el autómata avanzó 1, avanzó por encima de la X y pasó del estado Q al estado P. Los incrédulos de siempre tienen alguna objeción. ¿Está claro lo que estamos diciendo aquí? Sí, profe. Ya. La verdad, a mí se me hace un poco confusa como la anotación, pero entiendo ¿Qué parte de la concepto. notación se le hace confusa? Después de la Q, siempre va lo que le falta por leer al autómata, Lo que ¿no? le queda por leer al autómata. Ya, eso, muchas gracias. ¿Sí? Esa es la definición de descripción instantánea. O sea, esa es la idea que hay detrás de la descripción instantánea. Leímos alfa, actualmente estamos en el estado Q y nos queda por leer beta. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que significa la descripción instantánea alfa Q beta.
Como decíamos, la idea entonces es que M ya leyó alfa, está en el estado Q y le queda por leer X beta. El primer paso de eso es leer el X desde el estado Q y por lo tanto, obviamente, dado que eso es lo que dice la función de transición, vamos al estado P. ¿Estamos? Bien, un pequeño desvío. Sea R subconjunto de U plus U una relación sobre el conjunto U. Se define la clausura transitiva de la relación R como la relación más pequeña, R más, tal que R es subconjunto de R más y R más es una relación transitiva. Recuerden que las relaciones son conjuntos de pares de elementos que están relacionados, ¿sí? Y lo que estamos diciendo en el fondo es, tomen la relación y agréguele todos los pares, digamos, que hagan que el cuento sea transitivo. Y eso, el mínimo conjunto que se puede construir que cumpla con hacer que la relación resultante sea transitiva, se le llama la clausura transitiva de R. La clausura transitiva reflexiva de R es la relación más pequeña R asterisco, tal que R sea subconjunto de R asterisco, y R asterisco es transitiva y reflexiva. Esto es bastante abstracto, digamos, pero en castellano es más simple. Lo que estamos diciendo, A está en la relación R más con B, si es que podemos llegar de A a B en uno o más pasos de R. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos la relación sucesor entre los números enteros, el 2 es el sucesor del 1, el 3 es el sucesor del 2, el 4 es el sucesor del 3 y así sucesivamente, ¿correcto? Esa es la relación sucesor, o sea, a la relación sucesor pertenece, qué sé yo, 1, 2 y, sí, 1, 2, el 2 sucesor del 1 y así, 3, 2, 4, 3 y así, esos son los pares que forman la relación sucesor entre los enteros. La relación sucesor más es que de un entero A yo puedo llegar al otro siguiendo uno o más pasos de la relación sucesor. O sea, por ejemplo, del 1 puedo ir al 2, por lo tanto el 2 está en la relación R más con 1, pero también del 1 puedo llegar al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, por lo tanto el 4 también está en la relación R más con 1. O sea, sucesor más en el fondo con 1. Si ustedes le dan un par de vueltas, se van a dar cuenta de que esa relación sucesor más que estamos discutiendo entre los números enteros es exactamente la relación menor que 1 menor que 5, porque del 1 puedo llegar al 5 en uno o más pasos de vaya al siguiente, ¿correcto? De la misma forma, asterisco es, puedo llegar de A a B en 0 o más pasos de la relación R. 0 pasos, obviamente me quedo donde mismo, y eso es lo que hace que el cuento sea reflexivo, o sea, la relación R más no es más que, perdón, la relación R asterisco no es más que la relación R más, unión, todos los pares de cada elemento consigo mismo, ¿sí? ¿Se entiende la idea o no? No entendí lo de por qué era reflexiva. Por definición, la clausura transitiva reflexiva de R es una relación transitiva y reflexiva que
la más chica de las relaciones transitivas y reflexivas que incluyen a R. O sea, por definición del asterisco es reflexiva. ¿Qué es lo que significa que la relación sea reflexiva? Que cada elemento esté relacionado consigo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, Entonces, si yo tomo la relación, la clausura transitiva, que es transitiva, valga la redundancia, y le agrego todos los pares A, A para todos los A posibles, digamos, obviamente el resultado va a ser una relación que es reflexiva y que es transitiva, porque contiene el R más, ¿cierto? Y además es reflexiva, porque para todo A contiene el par A, A, ¿sí? ¿Se entiende o sí, no? sí. Bueno, esa es exactamente entonces la relación R asterisco correspondiente. Y ahí uno se puede empezar a entretener y demostrar toda clase de cosas y pasarla chancho con la relacionología, pero no es eso lo que a nosotros nos interesa particularmente, sino que fíjense en la cabeza la idea de que la relación R más significa que puedo llegar de A a B en uno o más pasos de la relación R, ¿sí? O sea, del A voy al C, del C voy al D y del D voy al B. Entonces quiere decir que en la función en la relación transitiva del A puedo ir al B, ¿sí? Y si a eso le agregamos la reflexividad, o sea, le damos la posibilidad de simplemente quedarse donde mismo está, tenemos la relación R asterisco. ¿Se entiende la idea? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿hacia dónde va esto? Esta clase de construcciones, o sea, tener una relación y esa relación, a partir de ella construir la relación, la clausura transitiva o la clausura transitiva reflexiva, la vamos a estar usando bastante seguido en el resto del ramo, así que métanse la idea de qué es lo que significa esto en la cabeza porque es importante. Ya, con estas cosas entonces estamos en condiciones de definir el lenguaje aceptado por el autómata usando descripciones instantáneas. En términos de lo que habíamos nosotros descrito nuestros autómatas originalmente, olvídense de las funciones, qué sé yo, nosotros pensando en términos de que el asunto va avanzando paso a paso a través de la palabra, va tomando pasos, se va moviendo de una situación a otra. Básicamente lo que a nosotros nos interesa entonces es poder decir, oiga, partiendo de esta situación descrita por esta descripción instantánea inicial, en 0 o más pasos llego a alguna clase de descripción instantánea que corresponde a decir que el autómata aceptó, ¿correcto? Esa es nuestra idea de qué es lo que significa que el autómata acepte. Partimos de una situación inicial, vamos avanzando paso a paso a través de la palabra, consumiendo un símbolo a cada vuelta, ¿cierto? Hasta finalmente se acabó la palabra y en ese momento vamos y miramos en qué estado estamos. Entonces, según eso, digamos, traduciendo eso a nuestro formalismo matemático, tenemos la definición siguiente. Si M es un DFA y T sub M su transición, su relación de transición, entonces el lenguaje aceptado por el autómata es el conjunto de palabras que pertenecen a signo asterisco, tales que desde la descripción instantánea Q sub 0A, o sea, esto significa el autómata está en el estado Q sub 0, hasta el momento no ha leído nada, lo que hay antes del estado es epsilon, y le queda por leer alfa completo, el alfa está a la derecha del estado,
en 0 o más pasos, relación de transición asterisco, de relación de transición de M asterisco, llegamos a la situación en la cual hemos leído completo el alfa está a la izquierda, estamos en el estado Q sub F, después del estado no hay nada, después de que el estado en esa descripción instantánea está epsilon, no hay nada más. Y además el estado Q sub F es, perdón, el estado Q sub F es un estado final. O sea, nuevamente lo que estamos diciendo es, inicia el procesamiento parado antes de la palabra, en el estado Q sub 0, aquí está la palabra, en 0 o más pasos, que eso es lo que nos significa la relación de transición asterisco, por lo que decíamos recién, puede llegar a la situación en la cual consumió el alfa completo, el estado está al final de la descripción instantánea, no le queda nada más por leer ya. Estamos en el estado Q sub F, el estado de acá, y además Q sub F es un estado final. O sea, estamos de nuevo diciendo que el autómata consumió la palabra completa partiendo de Q sub 0 y está en un estado final. Y entonces nuestra definición número 2, digamos, de qué es lo que es el lenguaje que el autómata acepta, es en el fondo equivalente a nuestra primera definición basada en funciones de transición extendida. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Lo que hicimos fue definir en forma precisa nuestro modelo de autómata y tal vez haga falta amarrarlo con nuestro, ¿cómo se llama? Con nuestros monitos, digamos, pero no importa. Y dijimos, bueno, en particular, un par de cosas que son importantes hacer notar respecto a nuestro modelo. Si ustedes recuerdan el autómata finito que nosotros armamos para reconocer comentarios en C, habían ciertas combinaciones, por ejemplo, no dijimos en ninguna parte ahí qué es lo que había que hacer si es que partíamos del estado 0, nuestro estado inicial, y con el primer símbolo que nos llega es un símbolo A, no un slash, o un asterisco. Ahí simplemente nos dijimos qué es lo que había que hacer en este caso. Nuestro modelo formal de autómata dice que la función de transición delta, que nos dice, mire, toma este estado y este símbolo, este es el siguiente estado al que va, no nos deja abierta la posibilidad de que para ciertas combinaciones de estado y símbolo esa cosa no esté definida. Estamos diciendo que esta cosa es una función, tiene que estar definida para todos los argumentos posibles, para todos los Q, para todos los símbolos. ¿Sí? Y bueno, habíamos visto que eso lo podíamos corregir o completar, digamos, por la vía de simplemente agregar un nuevo estado, un estado muerto, al cual siempre volvemos con todos los símbolos, que sea un estado que no es final, y cualquier combinación que en nuestro esbozo inicial del cuento, en nuestro monito, digamos, con pelotas y flechas, no haya quedado definido, simplemente lo tiramos para allá. Y con eso logramos que el delta que nosotros estamos definiendo mediante el mono realmente sea una función. En discusiones más informales, o sea, si que no queremos ser 100% rigurosos y completos, simplemente los estados finales muertos los vamos a dejar fuera porque no aportan mucho a la discusión. Pero tengan cuidado, en muchos de los
técnicas de manipulación de autómatas, muchas de las cosas que uno quiere poder hacer con un autómata, exigen que nosotros a esos algoritmos, a esos procesos para manipular autómatas, le entreguemos como dato de entrada un autómata como corresponde, o sea, en el cual delta es una función, no una cosa a medio definir con algunas cosas que están en el aire. Después de dar la definición precisa de qué es lo que es un autómata, obviamente nos interesa de alguna forma describir cuál es el lenguaje que ese autómata acepta. Y eso lo hicimos por la vía de dos caminos distintos. Un camino basado en funciones, que es bastante natural, de decir, de en el fondo tomar la función delta y extenderla a tomar como datos no solamente símbolos, sino que palabras enteras. Y decir, oiga, desde este estado, consumiendo esta palabra, la función delta tongo, la función de transición extendida del autómata, me dice que después de consumir esta palabra terminamos en aquel estado de ella. Y en términos de eso es bastante natural describir el lenguaje que el autómata acepta como diciendo, oiga, partiendo del estado Q sub 0, consume la palabra alfa y termina en algún estado que es final. Y ese es entonces el conjunto de todas las palabras alfa que hacen eso, es el lenguaje que el autómata acepta. Vamos a ver más adelante que hay ciertas situaciones en las cuales no es tan claro, no es directo hablar de una función de transición extendida. O sea, una cosa como esa media chamullenta, media ambigua. Y en esos casos resulta más natural, en realidad, ir un paso más atrás y decir, oiga, el autómata en un paso va de esta situación a esta otra, y esa situación en la que puede estar el autómata queda descrita mediante alguna clase de descripción instantánea. Esto es lo que el autómata ya procesó, el autómata está parado aquí, el autómata le queda por consumir aquello, y construir básicamente una relación que me diga qué es lo que hace el autómata en un paso, la relación de transición del autómata. En términos de la relación de transición del autómata, el lenguaje que el autómata acepta nuevamente tiene una definición bastante natural. El lenguaje que el autómata acepta, el conjunto de todas aquellas palabras tales que si echamos a correr el autómata al principio de la palabra, cuando llegue al final de la palabra está en un estado final. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que nuestra definición segunda de hacer lenguaje aceptado dice. Demostrar que estas dos definiciones son equivalentes no es particularmente fácil, pero denle un par de vueltas y entiendan bien qué es lo que significan las dos definiciones y convénzanse de que realmente están definiendo el mismo conjunto. Son dos maneras distintas de decir lo mismo. Si ustedes logran realmente convencerse de eso, yo creo que o son muy crédulos o finalmente entendieron bien qué es lo que significan las dos cosas. También, como ya les dije, un par de cosas que nosotros vamos a estar usando bastante durante el resto del semestre son hablar de la clausura transitiva de una relación y la clausura transitiva y reflexiva de una relación. Nuevamente, les solicito encarecidamente que se metan y miren qué es lo que significa eso y que entiendan bien cuál es el significado de R más y R asterisco si es que R es alguna relación
cualquiera entre elementos. ¿Sí? Y usamos eso entonces también como parte de nuestra segunda parte de la definición para, para básicamente decir, mire, una palabra es aceptada por el autómata si es que parte en el estado Q sub 0 al principio de la palabra y en 0 o más pasos de la relación de transición, llegamos a la situación que es que hemos consumido la palabra completa, estamos en el estado Q sub F y Q sub F es un estado final, que como decíamos era exactamente lo mismo que de alguna forma habíamos dicho de la otra manera. Nuestro siguiente paso va a ser extender este modelo, hacerlo un poco más complejo, pero para poder hacer eso realmente requerimos que ustedes vean, entiendan bien qué es lo que significa el modelo de DFA. ¿Sí? Así que les pido realmente que le den un par de vueltas, repasen lo que dijimos acá y por favor la clase próxima, nuestra clase el día jueves de esta semana, por favor tengan listas, consultas o peticiones de aclaración o lo que sea respecto a estos temas. Y el otro punto, y con eso vamos a terminar hoy día, porque no quiero empezar con un tema nuevo que también es bastante denso, digamos, como lo que vimos hoy día. Así, sin darles tiempo para asimilar lo que vimos ahora, vamos a terminar la clase de hoy temprano, ahora. Otro anuncio es que yo había fijado la fecha del primer certamen, me parece que era el 22 de octubre, lo cual definitivamente es un despropósito porque es un día feriado. Mi propuesta, y esa está publicada en los avisos del ramo, es que corramos la fecha una semana antes, si es que eso no produce inconveniente. Así que por favor, si es que alguien tiene alguna objeción, hágala ver allí y veamos si es que no produce inconveniente y si no, lo dejamos hasta ahí. Nos vemos entonces el día jueves, si es que no hay algún comentario más por hoy día. Ya. Y Profe, sí, ¿cuál es su correo? Porque el correo que sale en las presentaciones, le hemos escrito a ese correo y parece que no le llegan. que yo que yo de repente no leo mi correo. Por eso prefiero vale. que cualquier cosa, prefiero que la planteen en clase. En realidad el punto es que a mí me llegan de repente un centenar de correos al día, entonces es fácil que se me pase por alto algunas cosas, digamos. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Ya ¿Profe? estamos entonces. Nos vemos el jueves. Pásenla bien, cuídense, cabros, y nos vemos. Por favor, insisto, repasen lo que estuvimos viendo en las clases pasadas y en particular las definiciones formales que vimos ahora, porque estas cosas son importantes, van a ser importantes para lo que viene a continuación. Chao, chao. Chau, profe. Chao, profe. Chao, bro.